Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del canal Programador TV. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es enseñarles a instalar un gestor de base de datos denominado Postgres. Quizás ya muchos de ustedes lo conocen. Bueno, empecemos. Ustedes lo podrán descargar desde la página oficial. Actualmente se encuentra en la versión 11.1. Ustedes pueden elegir otra versión, la que ustedes prefieran, pero en este caso yo les voy a enseñar a instalar la última versión. Bueno, así que yo tengo ya descargado en esta carpeta mi Postgres, así que le voy a dar doble clic. Esperamos un momento hasta que el instalador se ejecute. A ustedes les va a aparecer una ventanita, ustedes simplemente le dan que sí y esperan hasta que el instalador pues se ejecute. Postgres ha cambiado muchísimo en comparación con sus versiones anteriores, porque hoy en día ya se asemeja al gestor de base de datos MySQL. ¿Por qué digo se asemeja? Porque se puede ejecutar desde nuestro navegador, así como el PHP MyAdmin. O digamos que ha cambiado de modalidad. Anteriormente era un programa, ahora pues ya se ejecuta desde nuestro navegador. Aquí lo que va a hacer es instalar algunas dependencias que requiere Postgres, como por ejemplo Microsoft Visual 2013. En caso de que tú ya tengas instalado esta dependencia, pues ya el instalador va a detectar que tienes instalado. En este caso lo que está haciendo es analizar si mi computadora tiene instalado este requerimiento para instalar el gestor de base de datos Postgres. Así que vamos a esperar un momento. También está analizando si es que tengo instalado el Microsoft Visual 2017. Bueno, en este caso me ha detectado que no tengo este requerimiento, así que lo que está haciendo es instalar automáticamente el Microsoft Visual 2017. Ustedes van a tener que ser pacientes y esperar que el instalador detecte si es que tienen o no estos requerimientos. Una vez instalado ya este gestor de base de datos, lo que vamos a hacer nosotros es crear también nuestra primera base de datos y una tabla pues con dos relaciones. No se preocupen, van a aprender también en este video cómo crear una base de datos de manera gráfica y dos tablas con sus relaciones. Bueno, aquí tenemos ya el instalador ya listo y preparado para poder ejecutarlo y poder avanzar con la instalación. Lo que van a hacer ustedes es simplemente darle en siguiente. Aquí lo dejan así y le dan en siguiente. Aquí también ustedes lo pueden dejar así y le dan en siguiente. Y por último acá avanzamos y nos encontramos con esta parte. Lo que van a hacer ustedes acá es ponerle una contraseña. En caso de que ustedes no quieran poner contraseña, ya eso depende de cada uno de nosotros. Pero en este caso lo que vamos a hacer es dejarlo así, no vamos a ponerle contraseña y le vamos a dar en siguiente. Bueno, al parecer Postgres no es como MySQL. MySQL no nos permite poner contraseña. En este caso Postgres me está diciendo que necesariamente requiere una contraseña. Vamos a tener que colocar obligatoriamente una contraseña. Bueno, vamos a colocar una contraseña. Ustedes ya colocan su propia contraseña. Ojo, tienen que acordarse de esta contraseña porque esta contraseña les va a servir para conectarse al servidor de Postgres. Le damos en siguiente y aquí el puerto por default es 5432 y lo dejamos allí. Le damos en siguiente, le damos en siguiente y por último aquí nos encontramos ya en la parte final y le damos en siguiente. Así que vamos a esperar un momento hasta que el instalador pues haga de su trabajo e instale el Postgres SQL. Mientras tanto, mientras instala el Postgres, les voy contando que hemos iniciado un curso de programación que se denomina Coordinator. En este curso estamos enseñando, no necesariamente el uso de ese framework, pero sí estamos enseñando a crear aplicativos web utilizando varias herramientas como por ejemplo PHP, Ajax, CSS, HTML. Ya ustedes pueden pasarse por la sección de videos de este canal y encontrar allí el curso. No se preocupen, es gratuito. Estamos instalando este gestor de base de datos porque posteriormente también grabaré algunos videos sobre cómo conectarnos a través de Coordinator con Postgres, con MySQL y otro gestor de base de datos por ahí. Como les digo, vamos a utilizar este gestor de base de datos, es por eso que les estamos enseñando también a instalar este gestor de base de datos. Bueno amigos, como ya pueden observar, ya está finalizando la instalación de Postgres, así que solamente vamos a esperar unos pocos minutos para que inicialice ya el Postgres.
Bueno, ya tenemos todo preparado, ya finalizó la instalación de Postgres, así que lo que vamos a hacer es darle en terminar, pero no sin antes ustedes pueden también instalar algunas herramientas que nos ofrece Postgres, como por ejemplo en estas herramientas nosotros podemos encontrar algunas que sirven para la replicación, por ejemplo, de base de datos, y otras herramientas que ustedes pueden encontrar de utilidad aquí en Stack Builder. Stack Builder, como les digo, si ustedes dejan marcado esta opción para mostrarles y le dan en terminar, se va a ejecutar Stack Builder y ustedes aquí van a tener que elegir la versión de Postgres que han instalado para que Stack Builder busque herramientas que se adhieran a tu gestor de base de datos. Si le damos en siguiente, aquí nos está diciendo pues que la aplicación ya ha encontrado algunas herramientas, como les decía, algunas herramientas como PSQL o DBC y todo eso. Ustedes pueden observar aquí que tenemos dos herramientas instaladas, como por ejemplo PSQL o DBC, que sirve para la conexión de base de datos con nuestras aplicaciones. También tenemos aquí para la replicación de base de datos y otras herramientas que les pueden ser de utilidad. En este caso lo que vamos a hacer es instalar el Slonny. Vamos a instalar algunas herramientas, algunos drivers también de por ejemplo PSQL o DBC para 32 bits, y vamos a dejarlo en data server. Por ejemplo, también tenemos otras herramientas. Vamos a dejarlo por el momento ahí y le vamos a dar en siguiente, le vamos a dar en siguiente, y automáticamente Postgres va a descargar estas herramientas y lo va a adherir a tu versión de gestor de base de datos. En este caso estamos utilizando el gestor de base de datos Postgres 11, y lo que estamos haciendo es descargar, como les mencionaba, dos herramientas, un driver y una herramienta denominada Slonny y un driver ODBC para 32 bits. Simplemente le damos en siguiente para instalar ya las herramientas y el driver que hemos descargado. Le damos en siguiente, esperamos un momento, en este caso nos pide la confirmación, le damos en siguiente, le damos en siguiente y en siguiente. Automáticamente ya el driver se va a instalar, y de la misma manera lo que vamos a hacer es para la herramienta Slonny, le damos en finalizar y automáticamente también el Slonny nos va a pedir confirmación, le damos en siguiente y en siguiente, y automáticamente empezará a instalarse también ya el Slonny. Como les mencionaba, Slonny nos sirve para la replicación de base de datos en Postgres. Le damos en finalizar y ahora sí ya lo podemos dar en finalizar y tendremos ya instalado nuestro gestor de base de datos. Así que rápidamente lo que vamos a hacer es enseñarles cómo crearnos una base de datos, y vamos a escribir pgadmin, y aquí automáticamente ya encontramos nuestra aplicación. Le damos clic y se va a ejecutar ya nuestro gestor de base de datos pgadmin versión 4. La versión que estamos utilizando es la versión 11, que lo denominan pues pgadmin versión 4. Esperamos que se inicialice el servidor. Nos está diciendo aquí abajo que el servidor se está iniciando, así que vamos a tener que esperar un momento para que el servidor se inicie. Como les mencionaba, Postgres ha tenido un cambio rotundo al momento de ejecutarse. Anteriormente se ejecutaba desde una aplicación, ahora se ejecuta en nuestro navegador. Bueno, en ocasiones suele aparecer este tipo de errores. Simplemente ustedes lo que van a hacer es darle en OK, y nuevamente van a tener que intentar ejecutar en este caso su gestor de base de datos. En ocasiones suele aparecer ese error. Ya me había topado anteriormente con este tipo de errores, así que lo que simplemente ustedes tienen que hacer es volver a intentar a ejecutar en este caso su servidor pgadmin. Como ustedes pueden ver, se ha abierto una ventana en mi navegador, o se ha ejecutado mi navegador, y aquí se ha abierto ya nuestro gestor de base de datos. Como les mencionaba, Postgres también ha tenido un cambio. Se parece muchísimo a MySQL porque se está ejecutando desde un navegador. MySQL también se ejecuta desde un navegador. Bueno, así que lo que vamos a hacer es darle clic aquí en la parte izquierda en servidor, y aquí encontraremos nuestros servidores. Tenemos un servidor que habíamos creado anteriormente para la versión 10. Esto al parecer se ha guardado en el registro de Windows, porque a pesar de que hemos desinstalado
esta versión de Postgres se ha guardado para la versión 10. Así que simplemente lo que vamos a hacer es borrar esto. Vamos a borrar este servidor y nos vamos a quedar con la versión 11. Aquí lo que nos está pidiendo es la clave que habíamos puesto al instalar este gestor de base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar la clave. Como les mencionaba, es muy importante que ustedes se hayan memorizado esa clave para que ustedes coloquen en estos momentos. Le damos en OK y nos conectamos ya a nuestro servidor. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas. Esto es lo que más me ha impresionado de Postgres. Ha incorporado algunas estadísticas gráficas administrativas sobre las bases de datos que tenemos o con las bases de datos que estamos trabajando. Vamos a darle clic en Database y vamos a encontrar aquí que tenemos una sola base de datos, que es la de Postgres. Así que lo que vamos a hacer es darle clic y en crear Database. Bueno, aquí tenemos ya una ventana. Vamos a maximizar esto para que ustedes puedan apreciar mucho mejor. Bien, tenemos una ventana. Aquí tenemos que colocar el nombre de base de datos, por ejemplo Programador TV. Vamos a llamarlo a nuestra base de datos Programador TV. Aquí podemos agregar un comentario, el usuario por defecto que queremos que administre esta base de datos. Ya posteriormente nosotros también estaremos subiendo un video tutorial sobre seguridad en base de datos. Ojo, seguridad en base de datos trata sobre los permisos y roles que le podemos dar a diferentes usuarios a nuestras bases de datos. Es decir, podemos crear base de datos y darles permisos o restringir accesos a diferentes usuarios. Ya ustedes se van a enterar posteriormente a qué me refiero. En otros videos tutoriales les enseñaremos también sobre ese tema. Así que le vamos a dar ahora clic en definición. Aquí encontramos UTF-8 por defecto. Lo vamos a dejar allí. Aquí también lo vamos a dejar aquí. Bueno, en seguridad, como les digo, acá tenemos por ejemplo los privilegios. A qué usuarios le podemos dar privilegios. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo allí. Y aquí tenemos el SQL pues de nuestra base de datos. Esto nos puede servir para tener una idea cómo se está creando nuestra base de datos, es decir, el script que está utilizando para que se cree esta base de datos en nuestro servidor. Bueno, lo vamos a dejar allí y nos vamos a ir a general y le vamos a dar clic en guardar. Vamos a tener que esperar un momento hasta que Postgres ejecute el script y se cree nuestra base de datos en esta parte. Esto va a depender muchísimo también de las características de tu computadora. Puede que demore un poco, pero como les digo, puede depender muchísimo también de nuestra computadora. Bueno, al parecer hemos escrito mal. Esto no es problema porque nosotros podemos corregir eso. Le damos en propiedades y aquí podemos aumentar la A. Bien, le damos en guardar y automáticamente ya hemos cambiado nuevamente el nombre. Bueno, ya hemos creado nuestra base de datos. Ahora tenemos que crear nuestras tablas. Vamos a crear dos tablas para ejemplo en este video tutorial para que ustedes vean cómo se crea una tabla y cómo relacionar estas tablas. No se preocupen, vamos a irnos a la parte de esquemas y vamos a desplegar esta opción que dice Public. Y aquí vamos a encontrar las opciones de las tablas en la parte inferior. En Postgres es un poco diferente, en MySQL es un poco más rápido el acceso a las tablas, pero la idea es de que ustedes se familiaricen también con diferentes gestores de base de datos. Le vamos a dar clic en desplegar, clic derecho y crear tabla. Aquí se nos va a desplegar una opción. Aquí lo vamos a colocar, por ejemplo, una base de datos, una tabla, perdón, que se denomine usuarios. Aquí vamos a colocar también las columnas. Vamos a colocar una columna usuario, una abreviatura de usuario, su ID. Vamos a elegir el tipo de dato. En este caso vamos a ponerle entero. Vamos a elegir entero. ¿Es primary key? Sí, lo vamos a dejar. Vamos a decir que es primary key, y es no nulo, también vamos a decir que no puede ser nulo. Desde mi punto de vista, a mí un poco me confunde estas preguntas porque debería preguntarnos directo, ¿es nulo? Entonces nosotros le podríamos decir sí o no. Y seguimos aumentando otra fila. Entonces vamos a darle clic en esta parte, agregar nueva fila, y vamos a colocarle un nombre.
En este caso vamos a decirle que es varchar-ing, carácter varchar. Entonces la longitud vamos a colocarle un 255. Entonces vamos a dejarlo allí y vamos a seguir aumentando otra fila. Vamos a poner en este caso ahora el estado. Vamos a crear 3 campos para fines nada más de enseñanza. Entonces vamos a decirle que este estado sea de carácter varchar también, y este estado solamente va a contener un solo carácter. Entonces le damos en guardar. Ya automáticamente nuestra tabla ya se encuentra, nuestra tabla usuarios con sus columnas respectivas. Aquí en la parte inferior 3 columnas respectivas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear rápidamente otra tabla para que ustedes vean la relación que le podemos dar a estas tablas. A esta tabla le vamos a llamar tipo usuario. Entonces vamos a agregar una columna, vamos a agregar tipo usuario ID. Siempre toda tabla tiene su ID. Entonces le vamos a decir que es integer. Vamos a decirle que no puede ser nulo. Entonces que sí es una primary key. Vamos a aumentar otra tabla, otra columna. Vamos a aumentar otra columna que se va a denominar pues descripción simplemente. Bien, vamos a decirle que es de carácter varchar y una longitud de 255, y vamos a aumentar otro campo que vamos a denominarle pues tipo usu estado. También vamos a decirle que es de char nada más. En este caso podemos ponerle que es char o carácter varchar. ¿Qué diferencia tienen estas dos? Que en estas dos pues podemos poner espacios. Aquí un poco se nos va a hacer complicado trabajar con espacios. Aquí nosotros, la palabra que nosotros le pongamos espacios, no sé, coma, slash, cualquier carácter extraño nos va a guardar. En cambio aquí nada más nos va a guardar solamente caracteres reconocidos normalmente por un navegador. Bueno, aquí ya no es necesario poner la longitud y vamos a guardar esta tabla. Bien, ya hemos guardado nuestro tipo de usuario y usuarios. ¿Cómo vamos a relacionar estas tablas? Así que vamos a irnos clic derecho en la tabla de usuarios y lo que vamos a hacer es darle en propiedades. Me estaba olvidando de algo, vamos a tener que cancelar un momento y vamos a irnos nuevamente a la tabla usuarios y vamos a agregar una columna. Bueno, como ustedes pueden observar aquí, no sé si ustedes observan, Postgres al momento de guardar mi tabla me ha colocado todos estos campos como no nulo. Es decir, quiero corregirme en este aspecto. Aquí me está diciendo que estos campos no pueden ser nulos, es por eso que lo ha marcado por yes. Bueno, ustedes pueden desmarcarlo estas opciones, no se preocupen. Bueno, Postgres en este caso, como un estándar de creación de tablas, me ha marcado esta opción diciéndome que no pueden ser nulos. Entonces lo que vamos a hacer en esta tabla es agregar un campo que vamos a decirle que se va a llamar pues usuario tipo. En este campo vamos a guardar un tipo de valor integer porque va a viajar el ID de la otra tabla. Entonces vamos a decirle también que no puede ser nulo y vamos ya a guardar esta tabla. Bien, guardamos ya y nos vamos a ir ahora sí ya a la sección de columnas constraint. Bien, y aquí vamos a agregar nuestra llave foránea. Ahora sí podemos agregar nuestra llave foránea. Vamos a decirle que se va a llamar nuestra llave foránea fk usuario tipo. Vamos a darle clic en este lapicero para editar las opciones de esta llave foránea. Lo que vamos a hacer es darle clic en definición. Esto lo vamos a dejar así y vamos a irnos aquí a las columnas. Entonces a la columna local que vamos a elegir, donde vamos a almacenar la relación que vamos a coger de la otra tabla usuario tipo, entonces le vamos a decir que queremos relacionar esta columna que hemos creado, usuario tipo, y que se va a referenciar de la tabla public tipo usuario, y la columna donde se va a referenciar, es decir, de dónde queremos que viaje el ID, de qué tabla. En este caso hemos elegido la tabla tipo usuario y su campo que
que queremos guardar relacionada con la tabla usuarios es el tipo de usuario ID. Bien, ya tenemos listo y preparado nuestra configuración de columnas y nos vamos a ir a la sección de Action. Aquí lo que vamos a hacer es darle en la opción restringir, para que en caso de que queramos eliminar algún registro de la tabla usuario que esté relacionado con la tabla de tipo de usuarios, nos restrinja. Bueno, aquí nos está diciendo, por favor especifica la columna de foreign key. En este caso aquí nos faltó simplemente agregar la columna. Entonces ya aquí nosotros hemos agregado recién la columna. Nos estaba lanzando un error porque no estábamos agregando. Sinceramente soy un poco nuevo también con esta nueva interfaz de Postgres, así que me van a disculpar. Ahora sí lo vamos a dar en guardar. Ya tendremos relacionado nuestra tabla de usuarios con tipo de usuarios. Ya ustedes van a notar, si queremos insertar un registro, bueno, para insertar un registro de modo gráfico en la tabla, simplemente vamos a darle clic en la tabla y vamos a irnos a esta parte de View Data. Y automáticamente aquí nos va a cargar la vista de esta tabla. Entonces vamos a insertar un registro. Vamos a insertar un ID de 1. Entonces vamos a decirle el tipo de usuario. Bueno, en este caso no hay tipo de usuario, así que vamos a tener que irnos, vamos a cerrar esta ventana. Vamos a tener que irnos primero a tipo de usuario. Vamos a darle clic. Bueno, nos encontramos ya ahora sí aquí en la tabla de usuarios. Vamos a ingresar en este caso un nuevo registro para esta tabla. Vamos a decirle que vamos a ingresar un usuario con un ID de 1 porque es nuestro primer registro. Vamos a ingresar el nombre, que es programador TV, por ejemplo. Entonces vamos a colocar un estado A de activo. Y vamos a tratar aquí de colocar otro ID que no se encuentre en la tabla tipo de usuario. Vamos a abrir esta tabla, perdónenme, vamos a tener que abrir la vista de esta tabla. Y ustedes van a observar que aquí hemos ingresado un registro con un ID, un tipo de usuario con un ID 1. Y nosotros tenemos que colocar necesariamente aquí en la tabla de usuarios ese ID. En caso de que nosotros queramos colocar, por ejemplo, el número 2 y le damos en guardar, nos va a lanzar un error porque este ID no se encuentra en la tabla tipo usuario. Es por eso que nosotros de esta forma nosotros podemos darnos cuenta de que estas tablas están relacionadas. Ya esto se maneja a nivel de programación. Cuando nosotros ingresamos datos a nuestras tablas, ya nosotros podemos validar nuestras aplicaciones web. Ahora lo que vamos a hacer es darle borrar e ingresar el número 1, que es el ID que hemos ingresado en la tabla tipo de usuario. Ahora sí nos debería dejar guardar. Si le damos en guardar, como ustedes pueden ver, ya nos ha guardado el registro. De esta forma nosotros podemos decir que estas tablas están relacionadas. Bueno amigos, esto sería todo en este video tutorial. Es cierto que se ha hecho un poco extenso, pero he tratado de explicar a detalle sobre las relaciones de tablas, cómo crearnos una base de datos. Ya ustedes han aprendido un poco. Ya en los próximos videos tutoriales aprenderemos sobre crear usuarios, roles y privilegios en diferentes niveles de seguridad con el gestor de base de datos PostgreSQL. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Nos vemos hasta el siguiente. Hasta pronto.